¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de posgrados de Universidad José Vasconcelos. Es para mí un placer recibirte el día de hoy para platicar de los temas que tanto te interesan. Antes de comenzar, antes de explicarte qué tema vamos a estar comentando el día de hoy, me gustaría presentarte a nuestro invitado. Es un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que del doctor Robert Zárate. El doctor, para que te des una idea, cursó un doctorado en Ciencias Económicas, también llevó una maestría en Desarrollo Regional y actualmente es un docente con investigación que se enfoca en áreas como el mismo desarrollo regional, la competitividad y grupos empresariales, entre otros. Doctor, antes de entrar al tema, me gustaría que nos platicara un poquito de su experiencia y de lo que ha hecho en este mundo de la economía y de la administración que tanto nos apasiona. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues había que hablar de dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva laboral. Antes de entrarse a la docencia y a la investigación, me dedicaba pues al campo empresarial, como también al campo de las instituciones públicas, en la que trabajé pues inicialmente en el Perú. Trabajé inicialmente en la Corporación Financiera de Desarrollo, en el área de finanzas, como evaluador de proyectos. Luego comencé a trabajar en un área que tiene que ver con temas de desarrollo social en el Instituto de Nación de Desarrollo, y luego pues, pasar a trabajar en un programa que tiene que ver con asistencia a grupos vulnerables, que tiene que ver con la extrema pobreza, con financiamiento del Banco Mundial y luego de la Agencia Interamericana de Desarrollo. No, pues, nada más, ¿no? Y luego, pues ya, me dediqué a lo que viene a ser continuar con el estudio de la maestría, aquí en México. Luego continuar con el estudio del doctorado. Tuve la oportunidad, que se me abrió las puertas para luego entrar a la docencia, como también al campo de investigación. Y me desempeño como profesor investigador en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. No, pues increíble, un currículum bien amplio y muy experimentado. Muchas felicidades. Doctor, ya evidentemente bajo la experiencia que usted tiene, este tema pues es un tema que va a ser muy sencillo de poder llevar con usted y que me gustaría que nos ayudara a entenderlo, ¿no? Porque particularmente el tema es el conflicto, las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos e Irán desde la perspectiva económica, ¿no? Recientemente a nivel mediático, a nivel inclusive de redes sociales, hemos estado al pendiente de este conflicto y cómo se está desarrollando, y aunque las consecuencias evidentes que podemos ver tienen que ver con un tema bélico, hay una obviedad en la cual pues la economía también se va a ver afectada a nivel mundial, y más hoy en día que la economía está tan sostenida unos países con otros, ¿no? Para empezar, ¿cómo afectaría mundialmente en el tema económico un conflicto, si es que llegara a escalar más allá de lo que se ha llevado hasta el día de hoy, entre Estados Unidos e Irán? Pues es un conflicto que está más sustentado en un posicionamiento geopolítico, geoeconómico, de ciertos recursos naturales en el mundo. Como es sabido, lo que es el recurso petróleo es un recurso pues bastante cotizado, bastante de mayor impacto económico por su influencia en el campo de la industria, de la producción, de la industria automotriz. Entonces, las grandes potencias buscan, como de lugar, abastecer este tipo de recursos, y no sé si para buena o mala suerte de Medio Oriente, pues es la que posee este tipo de recursos. En tal sentido, pues estos conflictos regionales que se dan tienen que ver más por ese lado. Y en caso de este último acontecimiento que tiene que ver con pues el asesinato de uno de los personajes importantes de Irán, podría tener una repercusión, posiblemente una mayor escalada, ¿no? de intervención de Estados Unidos, como también de la parte de Irán. Pero se ve que creo que no va a ir más allá de ciertos acontecimientos. Creo que no les conviene tener una guerra. Creo que Irán no tiene la capacidad como para poder confrontar. Efectivamente, todo lo que Estados Unidos está tratando de implementar, algunas medidas que tienen que ver con embargos, como también con limitar la cuestión económica de Irán.
Creo que también no, bueno, va a afectar efectivamente a Irán, pero no creo que tenga repercusiones hacia otras economías. Claro, en su contexto de corto plazo, pues este tipo de conflictos sí afectan. Por ejemplo, seguramente habrán visto en el mercado cómo puede variar algo del tipo de cambio. Pues puede también igualmente variar en cuanto tenga mayor dependencia, principalmente comercial. Los países tanto con Irán como Estados Unidos puede variar tal vez en algo en cuanto a su comercio, pero no se ha visto afectado. Particularmente el caso de México, creo que no hubo mucho de esto que podríamos haber visto, este tipo de efectos negativos. Por tal sentido, más bien, la parte positiva podría haber sido para México, porque el petróleo ante pues, estos acontecimientos pues, se convierte en un elemento donde puede haber subido, y México como productor puede haber aprovechado este pequeño incremento de los precios. Aunque México no es pues, tal vez un país que podía tener las mismas capacidades de influir en la producción mundial, como lo que puede ser Irán, Venezuela y los demás, pero pues mínimamente sí es favorecido por estos incrementos de los precios del petróleo. Sí, digo, me llama la atención que directamente entramos al tema del petróleo, porque evidentemente cuando hablamos de economía, pues no puede ser un recurso que no mencionemos, ¿no? Más hablando de una nación como Estados Unidos, que el valor de su moneda está basado en la compra y venta de petróleo en Medio Oriente, que solamente se puede hacer hasta el momento en dólares, ¿no? Entonces, es evidente que durante muchos años los conflictos que han estado en Medio Oriente, donde Estados Unidos participa, han tenido esta influencia en la cual pueden llegar de la oscura manera pacifista a salvar a la nación de gobiernos dictatoriales, pero al final de cuentas el petróleo es el recurso que los lleva a esas zonas geográficas. Mencionaba usted que es posible, o más bien ven poco posible, la escalada del conflicto, ¿no? Sin embargo, ya en un ejercicio de imaginación en la cual el conflicto sí lleva una escalada, vaya, no hablemos de una tercera guerra mundial como se ha mencionado muy mediáticamente para darle color rojo a la nota, sino si hablemos de un conflicto nada más en Medio Oriente que pudiera destazarse en Irán, ¿no? Porque al final de cuentas las naciones de Medio Oriente han comprobado también ser muy, pues llamémosle, no le quiero decir tercas, pero ya han sido muy firmes en decisiones que han tomado y hasta en cierto punto extremistas. Si esta escalada se da, si se llega a esta inevitable guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿ahí sí habrá consecuencias económicas para otras economías? Sí podía haber, pero para algunos países, principalmente para Estados Unidos, la economía de guerra le funcionaría muy bien, podría mejorar su economía aún más. Efectivamente, cuando algunas potencias, como el caso de Estados Unidos, tiene problemas de recesión económica o le va mal en su economía, pues una de las posibilidades que podría mejorar su economía es la economía de guerra, buscar algún tipo de forma de cómo este tipo de intervenciones va a ayudar a la producción armamentista interna, y como también, por tanto, claro, en cuanto a otros aspectos que posiblemente sea el abastecimiento de alimentos, los demás, claro, favorecería a México, pues tendríamos que tener un mercado importante y pues la guerra pues ayuda en ese sentido. Sin embargo, también otros aspectos pues también puede tener una cuestión fuerte en la economía mundial en cuanto a la dependencia, dado que el comercio pues va a ser afectado en este tipo de escaladas. Claro, sí es importante entender también que cuando hablamos de que hay una afectación a la economía no necesariamente es buena o mala, ¿no? Porque también hay países a los que les va muy bien. Por ejemplo, usted mencionaba México. Si Estados Unidos entró en una guerra, pues Estados Unidos no es un país meramente manufacturero y México sí lo es, ¿no? Entonces ahí hay una ventaja que pudiéramos tomar, si lo queremos ver desde un aspecto económico para nuestro país, pero ya hablando en condiciones mundiales, pues también entendemos que la variación del dólar pudiera tener afectaciones en la economía de muchos países que se sustentan en ella, ¿no? Ya hablando de puntos más específicos, me gustaría saber, en México directamente, ya en el tema de la relación que tiene diplomáticamente hablando con Estados Unidos, ¿cómo le afectaría económicamente la guerra, ¿no? Me mencionó usted un tema de tratados que hay pendientes en la mesa y me gustaría entender cómo le afectaría ya a México desde la parte diplomática más económica, gobierno con gobierno, este conflicto. Muy bien, creo que México ha manejado unas buenas relaciones con Estados Unidos en este último año, en los últimos años. Claro, la manera como pues, ha dirigido su posicionamiento internacional de parte del gobierno de Estados Unidos en términos principalmente de los acuerdos comerciales, principalmente con México, ha visto como puntos negativos para Estados Unidos. Okay. Y ha hecho una revisión de este Tratado de Libre Comercio América del Norte,
Como resultado de ello, pues salió una nueva propuesta que se llama el TEMEC, ¿no? Okay. Esta propuesta, claro, para el gobierno de Donald Trump hace ver que es favorable porque aprovecha pues, de la potencia económica del mercado que tienen ellos para hacer algunos ajustes con ciertos detrimentos para la economía mexicana. Sin embargo, sigue siendo un tema todavía bastante importante y provechosa para México el tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No es igual tener un socio como Estados Unidos, tener otro tipo de socios. No hay que también dejar de lado, ¿no?, los demás acuerdos comerciales que tenemos, porque el comercio con Estados Unidos pues, está más o menos sobre los 75%. Entonces, imagínense el porcentaje que queda con los demás países, claro, bastante mínimo. Esto hace ver la importancia que tiene la economía con Estados Unidos y, por tanto, las relaciones comerciales que podemos manejar de una manera muy tranquila hace pues, que la economía mexicana sea favorecido por ella, ¿no? Perfecto. En el caso particular de este tratado, el TEMEC que me menciona, ¿hay alguna manera en la cual México pueda haberse beneficiado en la negociación o en el replanteamiento de la negociación, no lo sé, bajo el conflicto bélico que pudiera presentarse con Irán? ¿Hay algún escuadrino donde México puede decir, bueno, me aprovecho del conflicto y puedo meter esto al tratado? ¿O ya es un no, cuando ya son tratados, pues, justamente en el contexto actual, en caso de los tratados tienen que ser ratificados por el Congreso de cada uno de los países. Okay. Falta la ratificación del Congreso de Estados Unidos, ya ha sido ratificado por el Congreso mexicano. Sin embargo, ese pendiente pues, está en un proceso como que podría generar algún tipo de situaciones de cambio, ¿sí? Pero creo que ya está muy cerrado este asunto. Creo que no hay asuntos que podían de repente incorporar, como también de repente observar desde la perspectiva del gobierno actual de Estados Unidos. Solo que estos cambios en el contexto de sus compromisos y la problemática que tiene a nivel internacional de parte de Estados Unidos posiblemente no esté fijado en lo que es el tratado, más bien en sus demás compromisos de posicionamiento, ¿no?, de geopolítico que te mencionaba. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar? Pues más que todo, pues el hecho que tenemos apertura, ¿no?, en cuanto al comercio como la inversión, yo creo que ayudaría mucho. Ya dependería mucho de la política de gobierno, de cómo está tratando de implementar, a mejorar justamente la producción nacional, la producción de las empresas, cómo las empresas pueden aprovechar de estos mercados para poder exportar. Va a depender mucho también igual, no solamente del gobierno, también de los actores que son los empresarios locales, como también nacionales. Perfecto. Y entendemos el efecto de la economía y hablamos desde el término de naciones porque pues es la manera más sencilla de poder englobar a todo lo que representa un país, ¿no? Pero yo quisiera saber, ya para cerrar el tema, me gustaría entender si hay alguna manera en la cual este conflicto que hemos hablado durante el día de hoy entre Estados Unidos e Irán pudiera afectar a la iniciativa privada. Obviamente sí, si afecta a la economía, pues yo supongo que sí, pero ¿de qué manera puntual nos pudiera decir usted si la pudiera afectar? Dentro también de todo lo que hablamos, ¿no?, de este abastecimiento de recursos para las diferentes naciones que intervienen en la guerra, que en este caso como mexicanos sería Estados Unidos, pero ¿cómo pudiera afectar a la iniciativa privada directamente, más allá del tema gubernamental, el tema bélico entre Estados Unidos e Irán? Para que la iniciativa privada tome decisiones de inversión en el país, tendría que haber algunos factores determinantes. Uno de los factores determinantes es cómo va la economía del país en términos de inflación. Creo que la inflación es bastante moderada, aceptable. Cómo está el tipo de cambio, creo que también igual es aceptable. No ha tenido, a pesar de las circunstancias, no ha tenido variaciones muy drásticas. Okay. Posiblemente algo que podría preocupar es el crecimiento económico del país, que no ha podido despegar. Sin embargo, pues maneja los demás variables macroeconómicos estables. Claro, posiblemente otro tema que sí es tal vez más dañino frente a todos esos variables macroeconómicos es el tema de la seguridad. Este tema de la seguridad sí podría tal vez generar costos adicionales por la misma protección de seguridad que requerirían los inversionistas. Pero a pesar de ello, el mercado nacional se ha convertido en un mercado muy atractivo. Porque no solamente son los inversionistas de Medio Oriente, sino estamos viendo que están llegando inversionistas chinos
al mercado nacional y al mercado principalmente de Baja California. Están interesados en invertir y creo que están tomando en cuenta todos estos condicionamientos existentes para poder seguir invirtiendo y traer la inversión extranjera directa al país. Entonces creo que no hay por ese lado, no creo que habría ningún limitante por ese lado para que llegue la inversión al país. Perfecto. Pues bueno, doctor, la verdad fue un placer platicar con usted el día de hoy. Es un tema que nos pudiera dar para mucha charla más, pero pues lo dejaremos para otra ocasión. Esperemos poder volver a tenerlo con nosotros en algún futuro cercano, con un tema de estos que le encantan a usted hablar y que nos pueda dar una clase de conocimiento. Es un placer haberlo tenido el día de hoy. Te agradezco mucho por la invitación y pues les deseo un excelente año y éxitos en tu programa. Perfecto, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, por ponernos un poquito de atención para escuchar lo que tenemos que platicar para ti en esta ocasión. Mi nombre es Eduardo Loera y te espero en la próxima edición de nuestro podcast de Universidad José Vasconcelos. Muchas gracias y excelente día.